Entonces la idea en este momento, y agradeciéndoles a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación a este ejercicio de rememoranza, quizás de anécdotas, de vivencias que ellos pudieron tener, obviamente empezando por la doctora Marcos, pero también los demás, quienes han tenido, como hemos visto, una cercanía con el doctor Romer muy particular y diría relevante para este ejercicio. Entonces quizás a manera de encender el fuego, les pasaría el micrófono para que espontáneamente vayan compartiendo con la audiencia alguna vivencia. Escuchamos ya de hecho las ponencias del doctor Ornedo, del doctor Valenzuela en la ocasión pasada. Entonces, más que un ejercicio, digamos, propiamente académico, a mí me gustaría que nos compartieran como su visión de Jean como ser humano, como amigo, como maestro, que nos quieran compartir. Adelante. Entonces empezamos, si gusta, con la doctora Marcos y después pasamos alternadamente, si lo deseas. Pues con el temor de la emotividad, ¿verdad? Así. Bueno, pues Jan era todo un personaje, o sea, yo creo que todos los que lo conocieron ya lo saben de la experiencia directa. Y bueno, a mí me admiraba mucho cómo tenía una capacidad de ser coherente. Y les voy a contar una cosa muy cotidiana. En la casa andaba detrás de mí para apagar todas las luces que no se necesitaban. Estas luces no las hubiera aguantado a mediodía con esa luz. ¿Cómo es posible? O sea, era parte de lo que incluso tú lo mencionaste, entonces, y lo han mencionado mucha gente. Entonces la cotidianidad con él era perfectamente coherente entre sus ideas. Y no teníamos coche, nunca tuvimos un vehículo. Yo no lo tuve, pero yo por acompañar su compromiso político, yo nunca, cuando nos conocimos yo tenía un coche, y mientras el coche duró y aguantó, tuvimos coche porque era mi coche que mis papás me habían comprado. Entonces se desbarató el coche y ya no volvimos a comprar coche porque ya éramos él y yo, y él tenía una coherencia con su propio compromiso político de denuncia de los transportes. Y tenía una manera de interpretarlo también, porque no era como que entonces ya no te subes en un coche, ¿no? Sí te subes en un coche, te subes en un vehículo público, pero no es un coche que es tuyo. Entonces él hablaba mucho de esas, tenía un término muy lindo que aquí con Adriana y con Alicia y la gente que trabaja, que era el trabajo comunitario que él hacía, colectivo, le llamaba como unas resistencias posibles o unos ciertos sacrificios muy medidos, muy elegidos, pero tenía la coherencia absoluta. El agua, que no se estuviera tirando el agua, se estaba tirando el agua sobre el jardín. En el jardín el agua hacía falta, entonces tampoco era como un desperdicio de agua, pero había que controlar que no se desperdicie el agua. Y teníamos un baño seco, por supuesto. Entonces había ese requerimiento, y su casa la hizo tenemos una fosa propia de desagüe,
y teníamos los desagües de aguas grises también un tiempo. O sea que lo que yo reconozco, no que reconozco más, era un abrumador erudito, que dice, abrumador erudito, pero que de repente vivía en el cotidiano. No era un señor acá despegado que está discutiendo en el escritorio y que no sabe qué está pasando a su alrededor, no. Era alguien que concretizaba y aterrizaba todo lo que criticaba. Entonces era muy difícil vivir con él, la verdad. No crean que era así. Mira, René se ríe. Porque ahora empezamos a hablar, pues ahora que ya nos habla uno de lo bueno, de lo fácil, de lo inspirador que fue vivir con él. Pero yo sí digo, y ahorita le venía diciendo a Carmen, el apoyo que yo tuve con él nunca lo hubiera tenido de otro varón. Era un señor tan lindo que era casi como un marido perfecto, excepto por estas cosas cotidianas. Pero era el marido que siempre me veía bonita hasta el final. A Alicia le dijo siempre más bella. O sea que había un respeto mutuo, una admiración mutua. Yo también siempre lo vi guapísimo. Entonces, pues yo no sé, lo objetivo no sé qué puede decir, pero en la subjetividad nuestra nos amábamos, nos queríamos mucho, nos respetábamos mucho. Yo he sido feminista desde que lo conocí. Fíjense eso nada más, feminista activista. Yo formé el primer seminario de estudios de la mujer en el CIDOC en Cuernavaca hace 40 años o 46, o no sé, cuéntenle ustedes, a mí ya el calendario ya no me basta, pero yo di un seminario que no se daba en ninguna parte del mundo, sobre estudios de la mujer, experimentos, estudios de campo sobre la mujer, hace 40 y tantos años. Eso no, ni en México, ni en ninguna universidad de Estados Unidos, ni en ninguna universidad de Inglaterra, ni ninguna universidad de Alemania tenía el espacio aquí, con Iván Illich, por supuesto, con este pensador irruptor de todas las convenciones y de todo lo obvio. Pues allí había un espacio y lo tomé y empecé a dar yo mi seminario sobre las mujeres en México. Entonces nunca dejé yo mi temática feminista. Entonces yo tuve que hacer una distancia entre lo que él trabajaba y lo que yo trabajaba. Y lo que es más extraordinario, se los digo, eso, una experiencia que tengo ahora, es como al revisar yo sus escritos y sus reflexiones filosóficas, descubro que estábamos profundamente interconectados. Aunque yo no me metía con sus cosas, ni él se metía con las mías. Pero había una interconexión profunda, porque así nos encontramos. Desde que nos encontramos con un proyecto de vida semejante. Entonces, pero yo insistí mucho, yo no me voy a volver la asistenta de este señor brillante, un señor abrumadoramente, como dijiste tú, necesita un asistente, necesita una mujer asistente. Y yo me negué siempre y él respetó. Eso es lo que yo digo que es lo que es magnífico de ese varón, es que respetó mi espacio, me ayudaba a editar ciertas cosas, me tradujo ciertos de mis textos,
yo me hacía cargo de la casa, yo cuando no había computadora le ponía 40 volúmenes para que pusiera las bibliografías de mis artículos y se sentaba a hacerme las bibliografías de mis artículos. O sea, hacíamos un intercambio entre las tareas que él era muy incapaz para cuidar la casa, cocinar, limpiar y eso, pues no. Entonces me hacía parte del trabajo intelectual que era engorroso y latoso y buscamos un intercambio y finalmente yo veo que estábamos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo me he especializado incluso he sistematizado la metodología para estudiar las tradiciones orales, o sea, lo que es la oralidad. Incluso tengo publicaciones en Alemania, en el International Association for the History of Religions, porque allí era uno de mis aportes, cómo va uno a sistematizar las tradiciones religiosas indígenas si son orales, si son pura transmisión oral. Entonces yo desarrollé toda una metodología a través de muchos años, una metodología de cómo estudiar sistemáticamente las tradiciones orales que están en permanente cambio, no están estáticas. Entonces lo escrito está estático, lo oral está moviéndose y cambiando permanentemente. Entonces yo desarrollé todo eso. Según yo, él me leía, me ayudaba a hacer edición, corrección de estilo, más bien, esta cosa de pequeñas cosas. Después yo descubro que él, con Iván Illich, en el último capítulo de este libro que vamos a presentar, hay todo un artículo sobre el alfabeto, los daños que hizo la alfabetización a las tradiciones orales. Entonces yo descubro pues que él andaba en lo mismo, pero andaba en lo mismo en diferentes épocas, desde diferentes perspectivas, como un dominio del alfabeto sobre el oral, una época en donde el alfabeto sustituyó a los mitos y a las tradiciones orales, que también las sistematizó mucho con Nilman Parry, con varios de los autores. Entonces, en eso, ahí les doy un ejemplo concreto, cómo a fondo, estábamos profundamente entrelazados intelectualmente, dentro de que yo nunca fui su asistente, ni su secretaria, ni le ordené sus archivos. Hasta ahora lo estoy haciendo póstumo estoy, un desastre que dejó de archivos, un desorden, y ahí estoy yo dedicada ahora a recuperar, porque cada vez que leo un texto de él, el que vimos anoche en el seminario, un texto brillante filosóficamente, sobre los diálogos con el viejo Antonio, con los zapatistas indígenas. Entonces el contacto de él aterrizado con los pueblos está visible. Hizo 10 artículos con los zapatistas, invitado por los zapatistas indígenas entendían todo lo que él decía y estaba hablando de una manera filosófica. Entonces, ¿cómo era posible que los indígenas entendieran ese pensamiento complejo? Él tenía la manera de transformar una propuesta filosófica muy seria, la podía transformar en un lenguaje que se podía entender. Y no solo que se podía entender, sino que además con el lenguaje de él se podía descubrir la profundidad filosófica que había en lo que llamamos folclore o cosmovisión, o todo eso, como lo llamaban los académicos,
de repente se descubre a través de esta puente que hace Jean Robert y que hago yo también, se descubre la sistematización filosófica profunda de conceptos de cuerpo, conceptos de femenino, conceptos de masculino, que es exactamente en lo que yo me he especializado, y que ya también con los zapatistas es muy interesante y muy ilustrativo. La primera vez que nos invitaron a él, a mí feminista y a él crítico de los axiomas de la sociedad, los primeros que nos invitaron juntos a un congreso, a un foro, fueron los zapatistas. Los zapatistas descubrieron primero que yo que él y yo teníamos un profundo conecte intelectual crítico, profundo. Ellos lo descubrieron porque nos invitaron al mismo foro. ¿Cómo es posible? Yo decía, pues, ¿cómo? Yo voy a hablar de mujeres. Pues sí, yo hablé de mujeres, él habló de del urbanismo, de los conjuntos habitacionales, cómo son depredadores, cómo destruyen la comunidad, cómo destruyen el contacto hacia afuera. Entonces, pero de todas maneras cabíamos con el pensamiento crítico indígena zapatista. Entonces yo creo que ya con esto ya les dejo pues mi experiencia personal, que es, pues sí, desde que lo conocí yo supe que era todo un personaje, y me enamoré de ese personaje que acabó de desarrollarse a mi lado y acabó creciendo a mi lado y yo creciendo a su lado. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos como máximo para cada quien, para que tengamos después la presentación del libro, por favor. Tomar su tiempo. Sí, gracias. Bueno, como antes les había mencionado, yo fui alumna de Jean Robert allá por los años, a inicios de los 90. Y bueno, como dice Silvia, el personaje de Jean Robert es bastante singular, ¿no? Desde su apariencia, un hombre alto, rubio, de ojos azules, pues desde ahí empezábamos como a diferenciar con otros y otras profesoras, pero yo creo que sí, la diferencia principal fue que Jean Robert trató de sensibilizarnos sobre pues la importancia de cuidar el medio ambiente y de comprometernos con acciones desde la arquitectura, desde la implementación de tecnologías alternativas, que él así las llamaba, en las arquitecturas, como los baños secos que menciona Silvia, como otras técnicas para poder purificar el agua, ¿verdad? Los enramados, etcétera. Y él nos llevaba también muchos folletos, donde ya ahí en los folletos, con dibujos, con esquemas, con pequeñas notas, nos decía todo el proceso para poder construir un baño seco, una enramada, lo que sea. Y yo recuerdo que en esos folletos también aparecía como el título de este lugar, de esta institución que se creó en Cuernavaca en esos años, del CIDOC, ¿no? Y nos hablaba también mucho de esto. Entonces, pues yo, que he sido así como muy imaginativa, imaginaba que cómo me hubiera gustado poder participar en todas esas actividades tan como de una inquietud intelectual muy grande, que yo así lo percibía, ¿no? Que se reunían gentes para pensar, para decir y para pues pensar en soluciones a este mundo. Y yo decía, ¿cómo me gustaría
haber participado en aquellos años, sin saber que posteriormente yo me reencontraría con Jan y con Silvia por dos caminos diferentes. Uno que es el activismo, porque mi esposo, que también los conoce desde hace muchísimos años, fue un compañero de él en el activismo que sabemos que los ha caracterizado en las luchas por las defensas de los pueblos e incluso por las mujeres, ¿verdad? Por la cuestión del derecho a decidir de las mujeres. Y a Silvia la encuentro también por mi inquietud sobre encontrar justicia para las mujeres, pero yo me encontré con este movimiento feminista desde una, digamos, inspiración o una búsqueda espiritual, en la cual un grupo de mujeres empezamos a hablar sobre esto, sobre cómo las mujeres también en las iglesias somos excluidas, nuestra palabra no es tomada en cuenta, y Silvia llegó a darnos unas clases ahí, y a partir de ahí con ella empecé a forjar pues una amistad y a tejer también unas inquietudes académicas, y pues me vuelvo a encontrar con Jan Robert también ahí. Y bueno, regreso a mi momento de estudiante porque creo que a mí pues me gustaría más como dirigirme a las y los que son estudiantes de arquitectura ahorita, o a los que son muy jóvenes, porque otro punto de encuentro que ahora recuerdo con Jan fueron dos libros que yo llevé en diferentes momentos a mi clase. Uno fue Las uvas de la ira, que es una novela fabulosa donde pues nos hace ver las realidades de otras personas muy diferentes a lo mejor a las nuestras, que estamos colocados en posiciones privilegiadas, yendo a la universidad, pero que esas otras personas existen también y que apenas pues les da la vida como para poder apenas sobrevivir, ¿no? Y yo recuerdo tener ese libro en mi mesa, en mi respirador, y Jan se acerca y se asombra y dice, oh, las uvas de la ira. Y entonces yo empiezo a sentir que hay algo de conexión con él, y que posteriormente con otro libro que yo también tengo en mi mesa, que es este sí sobre arquitectura vernácula justamente, de Bernard Rudolfsky. Igual llega Jan y, oh, Bernard Rudolfsky, ¿no? Y es el libro, uno de él, de Bernard, el más conocido, se llama Arquitectura sin arquitectos. El que yo tenía en ese momento se llama Constructores prodigiosos, pero también es sobre estas obras, estas construcciones que aparentemente son despreciadas, ¿no? Desde la elaboración arquitectónica de las grandes estrellas, pero que contienen una riqueza, una sabiduría, y que son propiciadoras de este verdadero habitar del que tanto se preocupaba Jan, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ahora que escuchaba yo la definición de arquitectura vernácula que se dio en una de las ponencias, yo disiento de esa en parte, porque, por ejemplo, hablaba de que son construcciones de personas como individuos, ¿no? Individuales, y yo creo que no, creo que esas construcciones contienen la sabiduría de los pueblos, y son sabidurías que vienen desde los tatarabuelos y que se van enseñando generación con generación,
y que son el resultado de esa sabiduría transmitida. Y por otro lado, también creo que son arquitecturas que se hacen en comunidad, no se hacen, no las hacen los individuos, las hacen la comunidad. Y pues creo que básicamente es lo que podría decir en este momento, y paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Sí, iniciaría yo comentando que preparando la exposición que presenté, la primera parte de este evento, sí me di la tarea de leer uno de los libros de Jan Robert que yo tenía por ahí y había entreleído, pero no completo, que trata acerca del despojo impune, que es sobre los efectos de, digamos, del fenómeno financiero en las ciudades, de cierta manera. Y me dio la tarea entonces de leerlo bien a profundidad, de pe a pa, y me di cuenta, a fin de hacerlo, que habría que revalorar el libro en su conjunto y, digamos, darse un poco el tiempo, también lo he comentado con mis alumnos, de leer los libros completos, ¿no? O sea, sí, ya estamos acostumbrados a esta idea de que hay mucho texto, si uno está leyendo en internet y dicen, no mandes tanto texto, es mucho texto, y es como un chiste, pero el tener un pensamiento, digamos, escrito y estructurado en formato de libro, creo que vale la pena, y le recomendaría mucho leer los libros de Jan Robert, que es una manera también de, pues, acercarse y comunicarse, digamos, a través de lo que él desarrolló a lo largo de su vida. Jan Robert, la primera vez que me encontré con él fue trabajando en estas ONGs en la Ciudad de México, que están orientadas hacia la vivienda, hacia la gente que solicita vivienda, gente de bajos recursos, que se organiza en cooperativas y hace gestiones para lograr, digamos, tener vivienda, y no solo una vivienda por sí misma, sino una vivienda digna, un lugar, digamos, en donde primero se reúne con digamos, un grupo de personas que tienen intención de ocupar, digamos, un lugar y formar una comunidad. Y fue muy interesante porque sí eran varios organismos que ya llevan muchos años, cooperativas como Cooperativa de Vivienda, COPEVI, CENVI, Casa y Ciudad, son, digamos, instituciones que han resistido el paso de los años, y a donde Jan Robert tenía un vínculo particular, ¿no? Hay una coalición internacional del hábitat con Enrique Ortiz, que ya también se mencionó, unas figuras pues importantes, y Jan tenía un vínculo estrecho con ellos. Le publicaron varios libros sobre el agua y sobre vivienda, sobre distintas cosas. Entonces, Jan, entre la gran gama que tenía de intereses, sí lo desarrolló, pues yo digo, con gran profundidad, que es lo que a mí me llama bastante la atención, el llegar, digamos, a los puntos claves centrales de varios de los temas. Más adelante hubo un círculo de lectura de Iván Illich, nos juntamos varios, creo que tenés a Alexis Cipia, Ochoa, varios otros amigos, y leíamos parte de cosas de Illich, comentábamos. Desde luego Jan siempre con una visión mucho más allá digamos, de lo que comentábamos ahí. Él hacía sus aportes de manera muy, digamos, muy mesurada y muy directa. Y más adelante también me hizo el favor de presentar uno de mis libros sobre urbanistas, un libro histórico de historia urbana, también con unas aportaciones sí, muy, que le agradezco mucho. Ese texto Sí, y ese texto está publicado con Miguel Porrúa,
una visión histórica del urbanismo en México, digamos, ¿no? Pero con los aportes y la visión de Jan, él desde luego leyó todo por arriba y por abajo, y dio un resumen extraordinario que lo, digamos, posicionó el tema y le dio un contexto más amplio, y lo cual le agradezco siempre mucho. Y ya más adelante, pues como profesor en la Facultad de Arquitectura de esta universidad, pues sí se hacían unos desayunos anuales, y entonces pues platicando siempre, él se posicionaba en algún lugar cerca del jardín, ahí en los Belénes, y luego de repente lo oía que andaba por ahí, platicábamos un rato, y siempre muy enriquecedoras sus temas, sus comentarios, sus opiniones, ¿no? O sea, sí realmente lo veía y lo he valorado como algo que uno podía encontrar en la Facultad de Arquitectura aquí de la UAM, y era algo que, digamos, contrastaba de una cierta manera, digamos, por la trayectoria que tiene y por la producción también que ha tenido, ¿no? De ideas y escritos y libros. Entonces, sí queda entonces para los alumnos de arquitectura y de otros campos, pues quedan sus libros que sí habría que leer, y habría que leerlos completos en la medida de lo posible, ¿no? Y el otro legado que yo veo importante, pues es justo lo que él alcanzó a construir, su casa, justamente, que es un lugar que habría que visitar, ¿no? En su momento, y entender un poco su filosofía ya construida. Entonces, estas construcciones hechas de manera, con materiales y técnicas tradicionales, bóvedas, adobe, y un jardín maravilloso, o sea, eso hay que verlo, eso no se puede contar. Finalmente, nada más comentar que sí, como también comentaba Luis Barragán, este gran arquitecto mexicano, decía, pues no hagan lo que yo hago, no me copien, digamos, sino que vean lo que yo vi, y en el caso de Jan Robert, pues también lean lo que él leyó. Gracias. Silvia, Carmen, Alfonso, es un gusto, además de un honor, poder compartir la mesa y los recuerdos. Conocí a Jan hace 50 años, 1972. Compartíamos la misma mesa, una mesa larga, mucho más ancha que esta, presidida por Iván Illich, a la que asistían John Turner, Peter Berger, Ramón Chirao, Víctor Urquidi, entre otros personajes. Allá a veces veía en los rincones de un jardín a un hombre alto, espigado, más bien enjuto y algo encorvado, que muchos años después me enteré que era Erich Fromm. Asimismo, un chaparrito, gordito, barbón, que siempre parecía tener mucho ánimo y una gran participación en los debates, que era Paulo Freire. Yo no lo supe hasta muchos años después, tenía 20 años entonces, y mi ignorancia era enciclopédica, como lo sigue siendo hasta la fecha. Ese 1972 es difícil de olvidar porque cumplía 20 años. Si hacen cuentas es fácil ver que a lo largo de 50 años después, mi admiración, mi devoción y mi gusto por difundir las ideas de Iván Illich, de Jan, de Gustavo Esteva y de otros destacadísimos estudiosos de la obra de Illich, y en particular de Jan. Jan tuvo una inmediata reacción a aquel seminario que se titulaba Hacia el fin de la era escolar. Fue convocado por Valentina Borremans, como hacía desde el año 66, 2 veces al año, en el verano y en el invierno. Jan y yo nos sentamos juntos, pero no solamente nos sentamos juntos aquel invierno del 72, sino que también tiempo después descubrimos que era la primera vez que asistíamos al CIDOC. Jan fue su primera visita y yo también mi primera visita. Yo era un simple estudiante del autogobierno en la Escuela Nacional de Arquitectura, que dado el caos vigente ante la toma de la dirección, ante el desconocimiento de las autoridades, ya ante el reconocer
que la autoridad máxima en la Escuela Nacional de Arquitectura era la Asamblea Plenaria y no las autoridades nombradas y pagadas formalmente por la universidad. Poco tiempo después, Jan, en una de las sesiones finales, trajo un texto a discusión en el que ya recogía las ideas de Illich, ideas como que la escuela es la iglesia universal de nuestra actual cultura en decadencia, como que la escuela es el lugar que estorba al aprendizaje, dado que pone por delante la enseñanza en lugar de privilegiar precisamente el aprendizaje. Pero sobre todo el que no se podía vivir de las conferencias, de las pláticas, del pizarrón y de los maestros, que era muy poco práctico cuando ante los hechos reales las cosas demandaban acción. Un año después de que nos conocimos, ya en el año 1973, tuve el gusto de invitarlo a la colonia Rubén Jaramillo. La colonia Rubén Jaramillo fue una toma por colonos encabezados por un líder social, el Güero Medrano, que tuvo una destacada participación no solamente en la creación de la colonia Rubén Jaramillo, sino también en las repercusiones que tuvo posteriormente en el Ejército de los Pobres, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas particularmente. Jan aceptó gustosa la invitación y se manifestó seguramente en este momento. Porque si algo tenía Jan, era un vozarrón y una capacidad de tener una presencia, un vozarrón, digo yo, en burlas veras, como seguramente los tenían los profetas ante la epifanía de la iluminación mística y que expresaban ante la Grey creyente en su momento. Nos tocó sudar copiosamente, moviendo rocas, acarreando vigas, trazando calles, nivelando lotes, a pie, a mano, con la única energía que disponíamos, la energía metabólica. Por cierto, la única energía limpia. No se dejen engatusar con el cuento de que la energía solar y la del viento y otros adelantos tecnológicos son no contaminantes, son limpias. No es cierto. La única energía limpia es la energía metabólica. Por cierto, la única energía equitativamente distribuida, o más o menos equitativamente distribuida entre todos los animales, incluida nuestra especie. Sudamos, nos fatigamos, y en un receso nos subimos a una pequeña loma que había y pudimos ver infinidad de niños, de viejos, de adultos, de todas las edades, trabajando afanosamente en trazar las calles, en nivelar los lotes, en acarrear piedras, en mover vetustas y apolilladas vigas. Ante los hechos, Jan empezó a cantar en francés. Después me enteré que era un himno anarquista de su tierra, que a Jan le parecía que era el momento justo para expresarlo. Ya se imaginarán, el vozarrón aquel de profeta bíblico subido en la loma de Fulham de Hill, que empezaba a expresar un canto a la libertad. Ese canto a la libertad me llevó inevitablemente a que se humedecieran los ojos y a que una especie de energía indescifrable recorriera mi columna vertebral. Creo, palabras más o menos que le dije a Jan: mira Jan, esta es la gente simple, anónima, que hace la historia. Y él, para mi sorpresa, me respondió con unos versos de Amado Nervo que conocía por una antología francesa y que se sabía entre decenas de poemas que sabía de memoria.
que un suizo recién llegado a México me cite a Amado Nervo, además que cite un poema verdaderamente desconocido. No es el ser el arquitecto del propio destino, sino un poema que reflejaba profundamente su personalidad, y creo que a partir de entonces también la mía. Un poema que exaltaba el pasar inadvertido. Dice Nervo: ojo a un poema es pasar inadvertido. Dulce Fray Luis, que no diga ninguno, ahí va el eminente, el distinguido. Qué suave regazo es del olvido, qué silencio mullido, qué remanso de paz tan oportuno, simplemente al arrimo de la naturaleza, Madre Santa, hacer la obra, dar el fruto óptimo, como brinda su néctar el racimo, sin pedir galardón ni recompensa, feliz del fruto que cuajó en la rama, cordialmente pensar con cuanto piensa, férvidamente amar con cuanto ama. Si a ella le incomodaba ser protagonista, estar al frente, que se supiera, que se le citara, que se le reconociera como un líder. No, él era un caminante más, él era parte de un movimiento. Y sobre todo, como señaló Silvia al principio, era un hombre congruente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Yo tuve el gusto, al reponerme de la sorpresa de la cita de Amado Nervo, de un poema tan desconocido además, de compartir con Jan un poema que me parecía describirlo de pies a cabeza. Un poema que se titula Decir, hacer, y que precisamente revela esa congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, no es un decir, es un hacer. Bueno, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo real, se disipa. ¿Será que así es más real? Estoy seguro que a pesar de nuestras afinidades literarias, a pesar de la sorpresa que me llevó a oír en labios de Jan el remanso de Amado Nervo, los primeros versos, o cuán bueno es pasar inadvertido, yo estoy seguro, y esta reunión es una prueba de ello, que Jan no pasará inadvertido, porque Jan permanece en quienes lo leemos, en quienes lo conocimos, en quienes discutimos con él, en quienes nos emborrachamos con él, en quienes tuvimos el privilegio enorme de compartir una visión de vida que venía de un frondoso manantial que fue Iván Illich, y que agradezco mucho hoy la mención que se hizo precisamente a este modo de producción autónomo y modo de producción heterónomo que nos reta continuamente. Y a la pregunta que Juan formuló: ¿cómo podemos hacer en esta sociedad masiva, en esta sociedad de masas, en estas ciudades megalomaníacas en las que vivimos, para construir autonomía? Iván lo señaló con bastante precisión y énfasis en la convivencialidad, mal titulada convivencialidad, en realidad la convivialidad, que por algún malentendido con Joaquín Díez Canedo, cuando se hizo la primera edición en español, se quedó como convivencialidad. Pero bueno, la convivialidad es un fenómeno de amistad, es un fenómeno que se da en los pequeños grupos, a diferencia de la convivencia.
Yo tengo que soportar a mi vecino, así le guste Juan Gabriel o las variaciones de Goldberg, de Bach, aunque lo ponga a las 4 de la mañana y yo esté recién llegado bien crudo. Convivencia es un acto de voluntad y de prudencia política. En cambio, convivialidad es un acto de reunión voluntaria, donde los libres se reúnen a pensar, a comer, a beber, a trabajar en común. Y solamente comunidades conviviales, de hombres y mujeres conviviales, podrán crear esta condición de la comunidad autónoma. Y aquí la escala es fundamental. Y las enseñanzas que Illich recibió de Leopold Koch, particularmente, de este anticipado de la geopolítica, de la concepción espacial, no del Estado-Nación, sino por el contrario, de los grupos étnicos culturales. Leopold Koch, Wikipedia nos ayudará, K-H-O-R, Leopold Koch, hizo un mapa de Europa diluyendo las fronteras de los estados nacionales y en cambio recuperando las fronteras históricas de los bretones, de los vascos, de los catalanes, de los diferentes grupos étnicos culturales que son el origen de nuestros actuales estados-nación, en donde, hipótesis a discusión, es imposible construir comunidad. La escala es importante, el tamaño es importante. Mientras más pequeña la comunidad, mayor la probabilidad de que se den condiciones de convivialidad y de creación comunitaria. Mientras más grande, esa probabilidad decae exponencialmente. Concluyo con el agradecimiento enorme a Juan González por organizar desde el 5 y con la participación, tengo que decirlo autocríticamente, escasa de la Facultad de Arquitectura, con la presencia de Alfonso, con la presencia de los estudiantes de mi grupo, que si no ha coincidido con que nos tocaba el mismo horario, me temo que aquí no hubiera llegado el quórum ni a la media docena. Con todo, Jan sigue entre nosotros, Jan sigue vivo, Jan sigue caminando, con ese caminar permanente, audaz, obstinado, hacia la libertad. A la libertad por el saber, parecía continuamente invitarnos Jan. A la libertad por el saber. Gracias.